¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a nuestro 8 Magazine y ahora es jueves, un día muy importante además porque vamos a repasar una cantidad de aspectos que tienen mucho que ver con el día en el que nos encontramos, el 24 de julio. Vamos a hablar de muchos temas en el día de hoy. Para empezar vamos a hablar con nuestro compañero Freddy Reguilón desde Multicines Zamora, que nos va a hablar de todos esos estrenos que se van a producir en los Multicines Zamora en esta semana, pero no solamente eso, sino que vamos a viajar también al mundo del campo para comprobar cómo está el mundo de los regantes. Además, existe un nuevo libro infantil, el libro de Elí, y vamos a meternos de lleno en él en el día de hoy. Otros temas que vamos a tratar, por ejemplo, vamos a ir hasta Little Opera para conocer a uno de esos actores, cantantes en el duelo, que es como se llama en ese duelo que va a tener Mozart y Antonio Salieri. Son solamente uno de los temas porque, como decimos, es importante el día de hoy, más que el día de hoy, el día de mañana, porque mañana es el 25, es el día del apóstol Santiago, y por ello nos hemos ido también a Tábara para conocer un poco la situación de los albergues y en general hablar un poquito del Camino de Santiago y de todas las posibilidades que tiene por la provincia de Zamora, que os adelantamos desde ya, son muchas, muy variadas. Y como decimos, recomendable siempre 100% hacer el Camino de Santiago. Antes de nada vamos a empezar hablando de la actualidad que tenemos en la capital de la provincia, que pasa precisamente también un poco por el mundo de la cultura, y es que ayer se presentaba el verano cultural aquí en Zamora. Ya lo tenemos completamente programado, ya podemos todos visitar el cartel para ver todas las actividades que tenemos programadas, así que vamos a verlo en nuestra sección de actualidad municipal, el verano cultural. La música centrará buena parte de la programación con otro clásico como el Festival de Fados del 31 de julio al 2 de agosto. El jazz junto al Duero los días 8, 15 y 22 también de agosto. Se va a celebrar además en las Aceñas de Cabañales, que va a ser un epicentro cultural y musical este verano, que también va a acoger conciertos como el de la banda vizcaína Smile o el didáctico del 20 de agosto. Vamos a tener algo diferente. Es una de esas novedades, junto con este concierto que acabo de contar. Es un concierto didáctico. Didáctico es un espectáculo didáctico musical, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero es un recorrido musical por la historia de los instrumentos, de la música, desde en diferentes momentos históricos, y se va a ilustrar cada uno de ellos con un relato de cuentos, mitos universales que tienen que ver con la aparición de la música, y esto será a cargo de David Pérez y Ruth Domínguez. No podemos olvidar la cita habitual con el teatro de los grupos locales en el Castillo, el Festival de Teatro en Miniatura, Mamut, o la jornada de recreación histórica también en las Aceñas de Cabañales el 30 de agosto. La época tardoantigua, que se llama, y va a ser a cargo de profesores, de arqueólogos, pero en todo caso profesionales de la historia y de la arqueología, que nos van a contar un poquito más cómo era la vida en ese periodo histórico en concreto, siempre con cuestiones muy divertidas, muy participativas, de poder manipular objetos, de que nos lo expliquen muy bien, y tenemos todo un programa de actividades a lo largo de todo el día para que la gente se acerque a disfrutar. Un programa que se cerrará con un clásico, el Festival Internacional de Folclore, y con una jornada de astronomía nocturna en el Mirador del Troncoso el 5 de septiembre. Pues fíjense qué heterogéneas y qué curiosas todas las actividades que tenemos en nuestro verano cultural a lo largo de estos meses, pues ya saben, para tenerlo de una manera más amena. Nosotros ahora nos vamos a ir un momentín a publicidad, vamos a seguir unos consejos publicitarios que nos van a dar nuestros patrocinadores, pero a la vuelta tenemos muchas más cosas de las que hablar, porque tenemos mucho de lo que hablar, muy poco tiempo en nuestro 8 Magazine. Publi. Pues ya estamos de vuelta y como decimos, cada semana, cada jueves, no falla nunca la cita a nuestro compañero Freddy Reguilón para hablarnos desde Fila 8
de todos los estrenos que hay en Multicines Zamora a lo largo de la semana. Antes de nada, tenemos que repartir las entradas que todas las semanas nos pregunta Freddy. Pues esta semana, José Manuel Arribas y Virginia Hernández, podéis acercaros por aquí, por las instalaciones de la 8 Zamora, para recoger vuestras entradas. Enhorabuena. Y ahora ya sí que sí, fila 8 con Freddy Reguilón. A puntito de terminar el mes de julio y en Multicines Zamora seguimos con los estrenos y seguimos además con un julio espectacular que sí que es verdad que ha estado lleno de secuelas, de nuevas entregas y de nuevas versiones, pero que ha conseguido que la taquilla esté a niveles muy altos, tanto a nivel nacional aquí en España como a nivel internacional. Y es que muchas películas taquilleras se han estrenado este mes de julio y además franquicias realmente reconocidas. Vamos a hablar de muchas de ellas que todavía continúan en cartel porque, eso sí, a partir ya de la próxima semana, del 1 de agosto y del 8, la cartelera dará un cambio radical y habrá muchos estrenos para que ese mes de agosto y esas continuadas y merecidas vacaciones para muchos también tengan ese hueco para ir al cine. Hablamos, como muchos de ustedes ya saben, de la nueva entrega de Marvel, esa entrega en donde quieren iniciar la fase 6, donde Kevin Feige, director de Marvel Studios, ha dicho que se puede ver además la película sin tener idea de ninguna otra. Hay veces que hay gente que se asusta porque ese universo de Marvel es demasiado grande. Bueno, pues si quieren empezar para la nueva fase, Los Cuatro Fantásticos la pueden ver sin total preocupación, ya que, bueno, pues nos va a llevar a los años 60, donde estos Cuatro Fantásticos, el doctor Richard Reed y Sue Storm, su mujer, junto a dos amiguetes, tienen que salvar bueno, pues el mundo de terribles amenazas como Estela Plateada o Galactus. Las primeras críticas están siendo fantásticas. De Los Cuatro Fantásticos hablan de una calidad visual inimaginable y sobre todo de una química fantástica entre estos Cuatro Fantásticos. Aquí les dejamos su tráiler y tendrá dura competencia, ya que Superman, los dinosaurios y propio Santiago Segura todavía están mandando y mucho en la taquilla. Los Cuatro Fantásticos ya en cartelera en Multicines Zamora. Soy el Heraldo. De Galactus. ¿Qué es eso? ¡Sácanos de aquí! ¡Ven! ¡Agarraos! ¿Estamos a salvo? No lo sé. Se acaba el tiempo. Vamos a encontrar una solución. Vamos a arreglar esto. ¿No quieres aplastarlo? Me gusta. Los cuatro haremos frente al peligro. Os protegeremos. Tener familia es conectar con algo más importante que uno mismo. Lo afrontaremos juntos. En familia. ¿Qué hora es, Ben? No, ¿Qué hora es, Ben? no, Johnny. ¡Dilo! ¡Que no quiero! ¡Dilo! La competencia, es decir, Warner Bros. Y DC Comics, también tienen a Superman y esa nueva visión de James Gunn, que, por decir de alguna manera, dejó a Marvel Studios para embarcarse como jefazo de la división de DC Studios e iniciar una nueva visión. El próximo año llegará Supergirl también a nuestras pantallas, pero ahora vamos a hablar de Superman, una película que está dejando, bueno, pues bastante diferenciada a la gente. Hay muchos que aman la película, que ese tono tan divertido, ese tono tan diferente y menos épico que en las anteriores entregas de Zack Snyder, por ejemplo, incluso la de Christopher Reeve, les gusta mucho y les chifla, y otros, bueno, pues que les cuesta entender a Superman como bueno, una persona tan vulnerable como lo que se muestra en pantalla.
Para bien o para mal, James Gunn ha sido capaz de reiniciar, ha metido personajes nuevos, o por lo menos que yo conocía poco, como Mr. Terrific, o por ejemplo los Linterna Verde, que también tendrán muy pronto importancia en una serie de HBO. El universo continúa, se expande, y lo que sí que podemos decir, y ahí no podemos negarlo, yo creo que a nadie le guste más o menos la película, es que David Corenswet y Richard Brosnahan como Lois Lane tienen una química maravillosa. Superman es una de las películas que está acaparando la atención de todo el mundo en las salas de cine. Hoy el secretario de Defensa ha dicho que iba a investigar su actuación. ¿Le hace gracia? ¿Mi actuación? He evitado una guerra. Tal vez. Tal vez no, es así. Ha entrado ilegalmente en un país. ¿Este va a ser el tono? Yo no soy la entrevistada, Superman. ¿Lo consultó con el presidente? No. Que actúe en representación de Estados Unidos. No he solo representado causará a nadie, más solo a problemas mí en mismo. todo el mundo. Y para hacer el bien. Yo me lo habría cuestionado y habría pensado en las consecuencias. ¡Iba a morir gente! Amigo, mira hacia arriba. Tus decisiones. Tus actos. Eso es lo que te define. Superman. No es un hombre. Super nada. No sé cómo, pero está en boca de todo el planeta. No lo voy a tolerar. Te he limpiado las botas. Voy a por ellas. ¿Tienes perro? Otra de las películas que se está manteniendo estupendamente en taquilla y que de momento es la líder de lo que llevamos de año después de Lilo and Stitch en taquilla es Jurassic World, El Renacer, donde Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali se suman a una nueva supuestamente trilogía, ya que el poder que tienen los dinosaurios y esa visión y ese parque que Steven Spielberg inició en 1993 enamorándonos a todos con los ya míticos Jeff Goldblum, Laura Dern y Sam Neill, bueno, pues sigue calando en el público y lo que es más importante, sigue calando en las familias y en los espectadores más jóvenes que quieren ver a dinosaurios en pantalla grande. En esta ocasión vuelven a la isla donde todo se originó para ver unas terribles mutaciones que pueden desencadenar algo fatal. Una película, como decimos, que además está dirigida por Gareth Edwards, que ya dirigió películas como The Creator o Rogue One, y que convive con unos grandísimos efectos digitales y también convive con bueno, pues imágenes de una jungla fantástica que le da un realismo, un hiperrealismo que la verdad es que a mí por lo menos me convence mucho. Los dinosaurios nos gusta, lleva 700 millones a nivel mundial y muy prontito seguro que anuncian una segunda entrega. De momento vamos a disfrutar de este Jurassic World, El Renacer, y vivir la aventura como seguramente Steven Spielberg le hubiera gustado que sigamos haciendo. Los dueños del parque temático hacían trabajos experimentales y aquí solo dejaban a los peores. ¡Raven! ¡Raven! Esto no se ve todos los días. O nunca. Vamos. Si conseguimos este ADN, se salvan millones de vidas.
Quizá deberíamos hacerlo deprisa, ¿no? ¡Hora de moverse! Nos hemos metido en un sitio que no nos corresponde. La supervivencia es poco probable. Esa es nuestra especialidad. Está asustada. ¿Pero por qué está asustada? ¡Vamos! No dejaremos que os hagan daño. El mosasaurio. ¿Ya lo hemos encontrado? No, él nos ha encontrado. También continúa en cartelera, la estrenamos la semana pasada, esos dibujos inmortales de Pello, esos pitufos que siguen, bueno, pues haciendo las delicias de los más pequeños. Mensajes muy familiares, mensajes muy tiernos y sobre todo muchos pitufos dando guerra en esta nueva entrega, donde de nuevo tienen que enfrentarse a Gargamel. Algo perturba su paz y tienen que ir nada más y nada menos que al mundo real. Pero los pitufos, como siempre ha pasado, están preparados para ellos. En esta ocasión la película está animada completamente, no habrá escenas de acción real como ha ocurrido en las anteriores entregas. Aquí tienen el tráiler de los pitufos. ¡Estoy un paso más cerca del dominio del mal total! ¡Melón! ¡Melones vosotros! ¡Dale, papá pitufo! ¿Qué es eso? Creo que me he pitufado encima. ¡Código azul! De Paramount Pictures. ¡Hay que rescatar a papá pitufo! A ver si adivino. Papá Pitufo está en peligro. Lo haremos colándonos en el castillo de Razamel. Y no haremos prisioneros. Excepto a Papá Pitufo, a él sí que nos lo llevamos. Y ahora tendremos que vernos con los Snooterpuds. ¿Snooterpuds? ¡Hey! ¿Qué están diciendo? Este verano. Si no acabamos con esos magos, será el fin del universo. Pitufo, efectos de sonido, ¿podrías cortarte un poco? Vamos a pitufar a ese mago. Ya te digo. Prepárate. ¡Preparaos para el impacto! Para una aventura de lo más pitufa. ¡Vamos! ¿Pero tú de qué vas? ¡Agarraos a ese gorro, pitufo! ¡Hemos venido a salvar todo! ¡Adiós, pitufos! ¡Hasta nunca! Menudo porrazo se ha dado. Pitufos. Con nuevas canciones de Rihanna y más sorpresas. Este verano solo en cines. También continúa y es un placer que por fin hayan vuelto a estrenar siempre en cines la nueva película de Pixar Animation, creadores de obras maestras como Buscando a Nemo, como WALL-E, como Ratatouille, como los Toy Story, como Los Increíbles. Bueno, la semana pasada preguntábamos cuántas estatuillas había conseguido Pixar. Me parece que eran 11 películas de Pixar se han llevado el Oscar a la mejor película de animación. Una franquicia, una factoría de sueños maravillosa que en esta ocasión nos trae a Helio, un niño que nada más y nada menos que tiene que tratar con los extraterrestres cuando, bueno, pues por un error quieren hablar con el mandamás de la Tierra y Helio aparece en escena. A partir de ahí, valores que siempre están presentes en la compañía y que siempre nos transmiten, como amistad, lealtad y muchas más cosas, están presentes en esta divertidísima cinta de los creadores de Del Revés. Helio
está teniendo muy buena repercusión aquí en España. Sí que es verdad que a nivel internacional no está teniendo el éxito que se merece, pero aquí, cosa que me alegra, somos muy fieles a Pixar y estamos pues disfrutando de proyectarla en las salas de cine. Elio y todas sus aventuras ya están con nosotros. Manual de usuario universal. Contengo los secretos del universo. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Quién ganaría en una pelea? ¿Un gorila con un bate de béisbol o 10 chimpancés? El gorila. Este es el sitio más bonito que he visto en mi vida. Serás uno de los nuestros. El líder de la Tierra. ¿Eh? ¡Preparaos para que os conquisten! ¡Pero se acabó de llegar! Quizá alguno podría hablar con Lord Graigon. Hazlo tú. Yo soy tímido. ¡Yo lo haré! Estáis en buenas manos. Estás loco. Bien, no te rindas. Eres más enclenque de lo que esperaba. Yo podría decir lo mismo de ti. En mi planeta no encajaba. A mí me caes bien. Y ahora Graigon va a volarlo todo a menos que encuentre una moneda de cambio. Mis amigos necesitan nuestra ayuda. ¿Has hecho un amigo? Padecerás, mira. ¿Gordon? Hola, papá. Soy una moneda de cambio. No, di lo otro. Ayúdame, padre. Me ha vencido. Elio, de Disney Pixar. Nunca he sido una moneda de cambio. He sido una carga, una decepción, un cero a la izquierda. También he sido un plasta, un enigma, un problema, un dolor de cabeza. ¡Uy! Una ayudita, por favor. Au. También los amantes del terror tienen nuestro hueco y tienen su hueco para disfrutar de una película en las salas de cine y es, bueno, pues el Remember o el recordatorio o la actualización de un viejo clásico, una continuación como es de Sé lo que hicisteis el último verano, esa película que se estrenó en 1997 que vuelve y nos trae también de nuevo, bueno, pues a Jennifer Love Hewitt y a Freddie Prinze Jr. en donde, bueno, pues en ese apacible lugar y tranquilo de vacaciones vuelve a aparecer un hombre encapuchado con un terrible gancho que el bien no quiere hacer ni mucho menos, una película que nos recuerda a ese gran éxito que derivó también en series de televisión y que es, bueno, pues un poquito popular lo que llegó a contar y que, bueno, pues Sony Pictures quiere rescatar de nuevo para las nuevas generaciones. Sé lo que hicisteis el último verano y sus nuevas aventuras y sus nuevos gritos y sus nuevos sustos y sus nuevas muertes ya las tienen, si quieren verla, en Multicines Zamora. La energía que transmites al universo siempre regresa a ti. No, por favor. ¿Crees que esto es el karma por lo que hicimos? ¿Y si alguien vio lo que pasó? Tienen que hacer algo. No es la primera vez que ocurre algo así en Southport. Y no será la última. Necesito emborracharme. Alguien nos está persiguiendo. Necesito su ayuda. Te haré una pregunta. ¿Qué hicisteis el último verano? Este sitio es tan bonito que me quiero morir. Como siempre le decimos, www.multicineszamora.es. Por ahí también podrán ver que todavía continúa Brad Pitt subido en un terrible y fantástico Fórmula 1 para hacer las delicias de los fans del automovilismo. Horarios, venta de entradas, todo en nuestra página web, multicineszamora.es. La pregunta que le vamos a hacer, muy sencillita. Los Cuatro Fantásticos estrena y Vanessa Kirby interpreta a Sue Storm, a la Mujer Invisible. Bueno, una actriz con un gran bagaje profesional y sobre todo artístico que le valió una nominación al Oscar hace unos años por una película. Bueno, pues queremos que nos digan por qué película Vanessa Kirby estuvo nominada a los premios de la Academia de Hollywood. Nos vemos en el cine.
Ay, gracias, muchas gracias Freddy por de nuevo contarnos todos los estrenos que tenemos esta semana en el mundo del cine. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es irnos un momentín a publicidad, pero vamos a volver en unos minutos, en nada, ya decimos, van a ser apenas casi 3 minutitos de publicidad y vamos a meternos ya dentro de lleno en el mundo del campo y de los regantes. Así que rápidamente a publicidad y volvemos. Y como les avanzábamos, ahora vamos a meternos de lleno en el mundo del campo y concretamente de los regantes. Ya sabemos que este año ha sido bueno en cuanto a lluvias en toda la provincia de Zamora y eso ha permitido pues, que la campaña de riego pues, esté siendo positiva a lo largo de toda la provincia. Ahora vamos a centrarnos en el canal Toro Zamora, que dicen que aunque precisamente esta campaña, como decimos, esté siendo positiva, también hay algunos puntos negativos y que ha tenido problemas con los briozos y con los reventones en las tuberías del canal. Así que vamos con nuestro compañero Héctor Segurado, que nos va a informar de cómo está la situación de los regantes. El campo cambia y nosotros cambiamos contigo. Fasa Agro Salamanca y Multiagro unen sus fuerzas por un futuro mejor, más potente, más tuyo. Confianza, innovación, servicio. Fasa Agro Salamanca y Multiagro, ahora somos uno. Somos Agnia, juntos más fuertes. Agnia, el gigante de equipos agrícolas en Castilla y León. Distribuidor oficial de New Holland y KSIH. Vale, Pablo, bueno, pues cuéntanos cómo está yendo esa campaña de riego 2025, cómo está yendo esta campaña, después de hablar de esas inquietudes, ¿no?, a las que nos referíamos ahora mismo. Bueno, pues la verdad es que la campaña, en lo que ahora mismo estamos, en la época que estamos ahora mismo, va bien, tenemos agua suficiente, sí que ahora mismo llevamos unos días que el agua está cogiendo mucha temperatura, y el famoso briozó, el cual el Toro Zamora ya llevamos varios años sufriéndolo, este año al haber hecho pues algunas siembras más en las tierras que evidentemente hay que sembrar de regadío, hay momentos que las tuberías tienen más velocidad, el briozó sigue estando en las tuberías de todas las campañas, hacemos tratamientos preventivos, pero llegando a esta época al coger velocidad el agua, porque hay mucha demanda de riego, pues empieza a salir y hay comuneros que están sufriendo, que tienen que limpiar mucho más las instalaciones del comunero y la propia comunidad tiene que pasar muchas más veces por esas zonas donde más guerra da el briozó. La campaña la empezábamos con un poco de incertidumbre, parece que el campo siempre nos quejamos por todo, ¿no? Es algo que lo llevamos ahí colgado, ¿no? El agricultor siempre se queja por todo. Si llueve, porque llueve, y si no llueve, porque no llueve. Bueno, pues es verdad que no es una queja, sino una preocupación. Las aguas invernales, cara a la primavera, no cesaban, seguía lloviendo. Y claro, hay zonas en el Toro Zamora en las que se han ido implantando desde que vino el nuevo regadío, se han ido implantando cultivos hortícolas, que duda cabe, que se implantan porque tienen una mayor rentabilidad, porque lo que hay que buscar es una mayor rentabilidad para pagar las amortizaciones que tenemos y los costes que tiene una modernización. La remolacha, que es un cultivo que desgraciadamente se ha ido prácticamente a la baja, en esta zona nuestra, que éramos una zona totalmente remolachera, aprovechando además la coyuntura de que tenemos la azucarera en Toro, la cual, pues al transcurrir de la campaña también hemos recibido una noticia que duda cabe, que nos hace pensar, ¿no?, que presenta un ERE, la azucarera, lo cual se prevé que se va pues a hacer unas menores siembras. O sea, las incertidumbres que hacíamos ya no era por quejarnos porque llueve o no llueve, sino porque los cultivos que hay que poner para que esto sea rentable, para que las familias saquen su rentabilidad adelante y al final su sueldo anual, pues puedan poner cultivos que la dejen la rentabilidad esa. Claro, pues no se podían hacer las labores. Lo demás, pues que duda cabe que cogimos la campaña con una gran ilusión después de muchos años sufriendo, sobre todo el Bajo Duero, restricciones de agua. Restricciones de agua que evidentemente
los canales modernizados las llevamos mejor, somos más capaces de hacer un reparto equitativo de esa cuantía menor que pueda venir de un año normal para que todos de la misma manera se puedan ver beneficiados. Entonces, bueno, pues al día de hoy se puede decir que la campaña va bien, ¿eh? Sí quiero aprovechar hoy el medio de comunicación al cual me hace la entrevista para poner un poco de relieve y al que le tenga que llegar, que le llegue a poder ser. El canal Toro Zamora, una vez más, siendo pioneros en no quedarnos para atrás en temas de modernidad, de modernización, de tal, apostamos por poner placas solares. A día de hoy, las cuentas es cierto que se amortizan por sí solas, pero estamos teniendo muchos problemas internos que los está sufriendo el personal de la comunidad, porque las instalaciones carecen de ciertas cosas que en el proyecto a lo mejor quedó un poco en el aire, ¿eh? Y me gustaría, como he dicho, aprovechar este medio de comunicación para que, pues en este caso el convenio se firmó con el Itacil, le pongan las pilas a quien se las tengan que poner, pero la comunidad, evidentemente, de regantes del Toro Zamora, que dimos el paso de poner placas solares para autoconsumo, que se dice bien y pronto, y recalco esta palabra, autoconsumo. Resulta que ahora está de moda poner placas solares por los campos agrícolas, y un campo solar como el que tiene la comunidad del Toro Zamora solamente es autoconsumo. Solo podemos tener la energía durante los 6 meses. Los otros 6 meses que no es campaña, la energía queda perdida. Que bueno sería poderla vertir a red, y pues bueno, pues que haya un beneficio a mayores de eso. Pero bueno, el convenio era así, el cual lo hemos respetado, lo estamos respetando, pero sí quería dejar un poco así el tema de los problemas que estamos teniendo estos días que hemos visto que hay nublados. Cada vez que hay un nublado, la mejor señal que tenemos para detectar un nublado es la planta solar que tenemos en Coreses, que es la más grande que tenemos montada. Bueno, pues viene un relámpago, viene un trueno, ya está, se dispara la placa solar, la planta fotovoltaica, y tenemos que tirar de la energía, porque la planta no nos deja trabajar. Eso conlleva que puede provocar daños muy graves en la estación de bombeo. Entonces, bueno, pues es el día a día de una campaña que se puede decir que se va a hacer buena, que tenemos agua, todo muy bien. Entonces, qué menos que decir que está todo correcto y muy bien. Pablo, vamos por partes. El tema de los briozos se sigue sin encontrar ninguna solución, es un grave problema. No sé, ¿qué es lo que hay que hacer con ello? Bueno, pues los estudios que se han hecho, que una vez más el canal Toro Zamora ha colaborado, en este caso con el Itacil, con Confederación, se ha llegado a la conclusión que no hay una varita mágica que pueda eliminarlos. De momento lo que estamos haciendo, campaña tras campaña, al empezar la campaña y al acabar, hacer unos tratamientos preventivos, que es lo que sí vemos que de alguna forma se hace más llevadera la campaña. Pero el briozó a día de hoy es algo que tenemos que empezar a convivir con él. Sí que me gustaría que en las comunidades que se puedan ir modernizando de ahora para adelante, sobre todo que capten el agua del Duero, porque sí que hemos visto, porque hemos colaborado, como he dicho, han colaborado Ferduero, la Federación Regional de Comunidades, también colaboró en el proyecto, y hay muchas comunidades de la zona del Páramo Leonés, de la zona palentina, comunidades que a día de hoy el briozó no tienen ese problema. Estamos viendo que es un problema más del agua del Bajo Duero. Posiblemente, no sé si es por alguna reacción de algún producto, o lo que sí me queda claro, y eso sí que lo puedo decir con rotundidad, por el proyecto y los trabajos que han hecho los técnicos, es la temperatura. Al elevarse la temperatura del agua es cuando el briozó
prolifera mucho más y, claro, si tú en una tubería tienes poca velocidad, porque estas campañas atrás teníamos poca agua, en una, vamos a por decir, ¿no?, para que nos entendamos, en una mancha que a lo mejor hay que regar 50 hectáreas, pues cuando hay restricción de agua solo regamos 25, la tubería lleva menos velocidad. El año que hay que regar las 50, esa tubería coge mucha velocidad, el agua coge turbulencia dentro de los tubos y se suelta, porque está pegado a las paredes de la tubería. Entonces, al final sale por las tomas de riego, o bien en los filtros de la propia comunidad los obstruye y a su vez pasa a los propios filtros de los regantes. Entonces, a día de hoy no va a haber una varita mágica, es algo que tenemos que convivir con ello, que tendremos que ir estudiando y trabajando con otras comunidades y, pues bueno, aquí sí que le pido a las administraciones, pues hombre, que echen una mano y que analicen muy bien el agua y si se puede hacer algo en las modernizaciones para que haya una mayor filtración o que se filtre más, pues que se haga. Pablo, hablabas antes de remolacha, hablabas antes también de colza, ¿no?, de que había un campo por ahí perfecto de colza. ¿Qué es lo que se está cosechando o qué es lo que mejor se está obteniendo? ¿Cuáles son los mejores resultados? ¿Qué es lo que... Bueno, pues ahora sí que la pregunta que me haces, nos salimos un poco del regadío, porque el regadío, bueno, pues es más, no sé, tienes el agua, casi puedes asegurar más o menos una producción. En el secano, ahí sí que contamos y tenemos que ver las inclemencias del tiempo. Estamos a disposición de lo que el tiempo nos haga. Es cierto que este año se ha presentado una campaña buena, pero qué duda cabe que yo como empresa de servicios, que me dedico a también, aparte de llevar explotación propia, hago trabajos a terceros, pues me encuentro una vez más, que esto es algo habitual, ¿no?, en un camino cosechas varias parcelas, todas ha llovido lo mismo, para todas ha sido igual, pero unas producen más que otras. Hay unos abanicos bastante amplios. Sí que se puede decir que en términos generales está habiendo un rendimiento en cebada. Yo en trigo ahora mismo no puedo atreverme a decir porque todavía no he recolectado trigo, pero cebada está habiendo una producción muy buena. Estamos hablando entre unas horquillas de los 3.200 a cerca de los 6.000, 5.800, por ahí. Es una horquilla por esta zona de Tierra del Pan, donde estamos ubicados. Concretamente ahora mismo, por ejemplo, estamos en Torres del Carrizal rayando con Benegiles. Bueno, pues es una zona cerealista, entre comillas, y hay unas horquillas bastante amplias. Que duda cabe, vuelvo a repetir, es un año bueno. No llega a cubrir los costes de producción. Estamos hablando que una hectárea, por los costes de producción que nos llevó en el mes de octubre, cuando hacíamos la siembra que ahora recolectamos, los números no cambian. Se llevaba al entorno de cerca de 3.500 kilos, al precio que tenía entonces el cereal. Al precio que hay ahora se ha creado una incertidumbre grandísima. Yo me encuentro con agricultores que se suben conmigo a la cosechadora y claro, cuando ven que no llegan al tope de los 5.500, los 6.000, están viendo ya que los costes de producción que tienen se van a comer la cosecha. Además hay una incertidumbre de precios, en la cual no hay un precio establecido que digas, coño, tanto que se habla de que hay que recalcar que no se puede producir por bajo de costes. Aquí nadie viene a decir nada. La colza, yo cosecho en una zona, se puede decir que fue la pionera en la provincia de Zamora de la siembra de colza, en la zona de Valcabado del Pan. Las hemos terminado este fin de semana, unas colzas preciosas, unas colzas muy bonitas, pero han quedado un poco de ese saborcillo que daban la impresión de que iban a dar más. Es verdad que han salido bien. muy bien, pero no han sido del todo... Correcto, han salido muy bien, podemos movernos en unas horquillas al entorno de 3.500, 4.600 kilos. En colza es una producción muy buena,
Entonces, pues bueno, qué duda cabe que en lo que se deduce de todo esto, que en rendimientos por hectárea, jolín, pues un año que cualquiera que no viva del sector dirá, coño, ¿de qué se quejan? Pues hombre, nos quejamos que los precios que tiene a día de hoy el cereal no cubre costes. Algo que a mí me da mucha rabia, voy haciendo años, voy viendo pasar los años, voy a utilizar una palabra que hoy en Zamora no está muy bien dicha, se nos va pasando el tren, se pasa el tren no para, redundo en la palabra, el tren no para, pues en el campo nos pasa lo mismo. Yo llevo toda mi vida arraigado al campo. He conocido reestructuraciones en la azucarera, en la Fasa, en Michelin, en Altos Hornos, pero en el campo se han hecho reestructuraciones desde los años 80 hasta hoy, muy duras, a coste cero siempre. En cualquier otro sector, y he nombrado esos sectores, cada uno que agarre el que le toca, cada vez que se pone encima de la mesa que va a haber una reestructuración, enseguida sale el gobierno central o la junta de turno, la que sea, a poner dinero encima de la mesa para esos empleados que se van a casa. En el campo se hacen las reestructuraciones, la gente tiene que abandonar, se tiene que buscar la vida, si bien llega a la etapa en la que se puede jubilar, se jubila, pero si no, ¿a dónde va? O sea, el campo, la ganadería, siempre de los años 80 para acá yo he conocido reestructuraciones, las digo así, por no decirlo de otra forma, se hacen hecho reestructuraciones encubierto, se podría decir, pero a coste cero. Entonces, el campo, a día de hoy, en los tiempos que estamos, en el 2025, yo creo que va a haber un antes y un después bastante duro porque, como bien he dicho, la campaña en kilos es muy buena, pero resulta que el resultado final que va a llevar cualquier agricultor de su explotación, cuando haga los números en el mes de noviembre o diciembre, resulta que posiblemente se va a encontrar con menos cero. Entonces, esto es muy grave porque del sector agrícola y ganadero en la provincia de Zamora, y digo agrícola y ganadero porque Zamora es agrícola y ganadera, vive mucha gente, directamente pero indirectamente también, y yo creo que aquí había que moverse más rápido. Ahora mismo estamos en un momento clave, el 2024 hubo muchos movimientos, hubo muchas manifestaciones, muchas cosas que se olvidaron este invierno cuando empezó a llover y veíamos los campos florecer y crecer, pero estamos cosechando y estamos recogiendo toneladas, pero no estamos llevando euros para casa. Entonces, el agricultor no vive de hacer muchos portes, vive de tener una compensación justa para hacer su explotación rentable. Pablo, me has hablado de secano, ahora háblame de regadío. El regadío a día de hoy, el cereal que pueda estar sembrado no se ha llegado todavía a recolectar. Me refiero al cereal, lo que es trigo y cebada. Como bien la palabra dice, el regadío, mayormente las explotaciones de esta zona nuestra, lo que más se dedican son a cultivos intensivos de regadío, maíz, alfalfa, remolacha, patata, cebolla. Entonces, ahora mismo los cultivos están en plena época, no se puede hacer a día de hoy una estimación, simplemente que el cultivo va bien, aunque fueron retrasadas las siembras, por esas aguas que hablábamos a lo primero, se puede decir que los cultivos ahora mismo van bien y vamos a esperar a ver si por lo menos cuando vayamos a recolectar los cultivos de regadío, ha habido algo, se ha movido un poco el tema de precios y podemos hacer rentables las explotaciones. Pablo, es que el año pasado, si no me equivoco, no se sabía muy bien qué sembrar, ¿no? ¿Ha pasado este año lo mismo? Bueno, pues evidentemente el año pasado no se sabía qué sembrar porque no teníamos agua, pero también un poco por el tema de qué siembro que me cubre costes. Este año hemos sembrado con la misma incertidumbre
incluso mayor. Mayor porque hemos empezado a ver, sobre todo desde los primeros meses de año, cómo las lonjas de los cereales se iban cayendo. Y hombre, una vez más, aprovecho este medio de comunicación para decir que Zamora, la provincia de Zamora, no tenemos lonja. Casualmente esta persona que habla hoy, a título personal, como Pedro Pablo Ballesteros, me presenté el año pasado con otro productor, con otro agricultor, nos presentamos para constituir la lonja, porque no había vendedores, decían. Bueno, pues nos presentamos, y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que por la parte compradora dimitieron todos y la lonja de Zamora a día de hoy sigue vacante. Ahí lo dejo, a ver si a alguien se le mueve la conciencia y qué es lo que pasa para que la lonja de Zamora no exista, por lo menos en cereales, es a lo que me refiero. Está desaparecida, ni está ni se le espera. A ver si se me queda algo más en el tintero, Pablo. Te quería preguntar por ese tema de la modernización, o va ese tema de la modernización en el Canal Toro Zamora, ¿no? Con esa, si no me equivoco, tenéis la titularidad compartida, ¿no? Con Seiasa. ¿Cómo va todo eso? Bueno, pues haces una pregunta muy buena, porque a primeros de año en los medios de comunicación oportunos sí que hablamos de este tema, de la pregunta que me haces ahora mismo, para que a la gente le suene, lo has dicho muy bien. Somos copropietarios con Seiasa por 50 años, esto es más que, o prácticamente algo más que la media de un matrimonio. Entonces, teníamos encima de la mesa un problema, que tenemos que cambiar varios kilómetros de tubería de un diámetro de 3,15, que da muchos reventones. Este año ya llevamos varios, estamos ahí codo con codo. Sí que parece que la Seiasa, yo a finales del 2024, en el mes de octubre, en una reunión mantenida en Madrid, saqué el compromiso firme por parte de Seiasa que iba a reponer al entorno de 15 kilómetros de tubería, porque se veía que ese lote que está puesto en esos kilómetros es el que está dando los problemas. A día de hoy, Traxa parece ser que va a ser la empresa que posiblemente cambie esos kilómetros. Ya está viniendo a hacer los trabajos de reposición cuando tenemos reventones, pero no hemos empezado todavía, porque la comunidad dijimos que lo que no íbamos era a cambiar en plena campaña de riego. Creemos que todo pueda estar previsto para a partir de octubre, que es cuando se acaba la campaña de riego, pues en aquellas zonas que veamos que están adecuadamente para poder afectar las obras, entraremos a cambiar, pero a día de hoy no tenemos ya encima de la mesa el borrador de qué partes son las que se van a hacer ya efecto la obra. ¿Cuándo tendría que estar listo eso, Pablo? Pues vamos a ver, evidentemente a la comunidad nos gustaría que se hiciera, tenerlo para la campaña 26. Pues hombre, con mucho pesar tengo que decir que eso va a ser imposible, que los 15 kilómetros vayan a estar para la campaña 26. ¿Que pueda haber alguna parte repuesta? Creo que sin ningún problema, pero no me quiero precipitar, porque pues todas estas cosas llevan sus trámites y sus cosas, y luego algo que también tenemos que ver por parte de la comunidad es a los comuneros hacerle el menor daño posible en sus parcelas. Entonces creemos que en octubre podamos hacer algunas obras de esos cambios de tubería que hay que hacer. Perfecto, lo tenemos, Pablo. Muy bien. Y ahora de los regantes vamos a meternos directamente en el mundo de la cultura y concretamente de la literatura. Y si hacemos un poquito más de zoom, nos vamos a encontrar con la literatura infantil. El Bosque de Lee es ese nuevo cuento infantil muy ilustrativo que podemos disfrutar y que se ha lanzado recientemente, y nuestra compañera Alba Villalba ha estado con su autor.
Y hoy nos hemos venido fuera del plató para disfrutar en un entorno tan maravilloso, además rodeados de tantos árboles, de un cuento infantil que también tiene algo que ver con la naturaleza, con toda esa fauna que tenemos, porque no sé si lo pueden ver, pero El bosque de Lee. Vamos a conocer mucho más en profundidad todo lo que esconden estas páginas y qué mejor que hacerlo con su autor. Muy buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes. Cuéntanos, El bosque de Lee. ¿Por qué? ¿Qué esconden esas páginas que además ya vemos que es muy ilustrativo? A ver, El bosque de Lee. El bosque de Lee es la historia de una abejita que debido a las constantes amenazas que sufre su entorno, que de eso sabemos mucho en Zamora y en todas las zonas rurales, pues decide abandonar su colmena para dedicarse a polinizar. Pero en vez de polinizar flores, polinizar conciencias. Para convencer a todo el mundo, plantando pequeñas semillitas de conciencia para poder salvar el bosque y a todos sus habitantes. O sea que al final lo que se busca también es, a través de este cuento, crear conciencia también, ¿no? Sí, es uno de los motivos, crear conciencia. Aunque es un cuento muy, muy personal, porque Eli es mi hijo, es uno de los protagonistas. Y todos los protagonistas, el cuento como tal es una historia de ficción, pero está ambientado en un sitio que en realidad existe. Existe el bosque de Eli, existen sus protagonistas, existe, bueno, Eli, Corus, Dora, todos sus protagonistas existen en realidad. Nukita, la protagonista. Qué bueno, o sea que al final es verdad que a raíz de una historia o una vivencia personal nace algo ficticio, ¿no? Sí, sí. Además es casi una storytelling de la marca, porque yo soy apicultor, tengo una marca de miel que se llama El bosque de Lee, y el cuento llevaba mucho tiempo en mente. Llevaba tanto tiempo en mente que hace 3 años, cuando conocí a Pifa, que es el ilustrador, yo por aquel entonces estaba buscando un ilustrador o alguien que me hiciera el logotipo. Para la marca. Para la marca. En estas conocí a Pifa y se descartaron, me presentó varios bocetos, se descartaron varios de ellos y elegimos uno para los tarros de miel. Y hubo un boceto que fue este, que le dije, este boceto me gusta pero no para la miel, este va a ser la portada de un libro. Eso fue hace 3 años, con lo cual... O sea, ¿lo tuviste claro en cuanto viste el boceto que de ahí van a hacer esta historia? Sí, ya llevabas tiempo con ganas, ¿no? Sí, el cuento siempre estuvo en mente, no sabía cómo abordarlo. Siempre me ha gustado escribir poemas, canciones, sobre todo canciones. Y el cuento siempre estaba en mente, pero nunca se me había... Y a raíz de unos talleres de creación de storytelling este invierno pasado, pues surgió la idea, porque al final te dan una estructura de cómo se hace una historia, cómo se crea un libro, cómo se crea un cuento. Entonces dije, ya está, ya. Ahora ya sí. Parece muy curiosa la historia de un apicultor que relata y escribe un cuento infantil, ¿no? Sí, sí, es curioso, pero... Pero al final son aficiones, ¿no? No, son 2 aficiones. Al final la apicultura también me empezó como una afición. La escritura siempre ha sido mi afición. Y han confluido las dos. Qué bonito. Y ha nacido El bosque de Lee. El bosque de Lee, que además también es el nombre de la marca de esa miel, ¿no? Sí, sí, es el nombre de la marca de esa miel, es el nombre de una marca que va más allá. Es un modo de vida ya. Y pretende ser un poco como el libro. Estamos empezando a plantar esas semillitas, estamos empezando a polinizar conciencias. Porque tenemos visitas también guiadas. Queremos que la gente venga a conocernos, porque solo aquello que se conoce se puede valorar y se puede respetar. Sí, porque es verdad que muchas veces nos olvidamos un poquito del sector apícola y de todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Sí, de todo el sector apícola y todo el sector primario. Al final siempre es una cosa ahí mal mirada. Además, hay mucho trabajo detrás de él, sí. Además creo que también estáis dentro del verano cultural con algunos de los talleres, ¿no? Aquí en Zamora capital, sí. Vale, porque hacemos muchísimas cosas por toda la provincia, sobre todo la comarca de Sayago, pero ahora estamos aquí dentro de las jornadas que tiene la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Zamora, haciendo unos talleres esta semana concretamente, que se llaman Explorando la vida secreta de las abejas. Ahí estamos, con un grupo de peques intentando polinizar esas conciencias. ¿Y qué tal van los peques con este cuento infantil? ¿Cómo han sido esas sensaciones? Bien, hoy lo hemos leído porque no, el primer día, bueno, habíamos empezado
enseñándole lo que es la vida de una colmena, que tomaran un poquito conciencia. Poquito conciencia. Y hoy se lo hemos leído, les ha encantado. Al final es verdad que la historia es maravillosa, los que hemos podido ojearla, pero también las ilustraciones de Pifa es como que enganchan a los niños a contar esa historia y también a verla un poquito y a seguirla. Son muy buenas, a mí me encantan. Fue un momento mágico cuando Pifa me enseña las primeras ilustraciones y le empiezas a poner cara a los protagonistas, a Nukita, a Dura, a Koru. Es un momento muy mágico. Y este sábado viviremos otro momento muy mágico, también muy especial, porque en Bermillo tenemos la presentación. El sábado 26 de julio a las 8:30 en la plaza de Bermillo haré la presentación para el pueblo. Y después de mi presentación, Bárbara Bechman, que tiene una compañía de arte que vive en Muga, tiene una compañía de teatro que se llama Todo Art 13, interpretará este cuento. ¡Ay, qué bonito! Sí. ¿Alguna vez te habías pensado escribir un cuento infantil, pero verlo, yo creo, teatralizado? O sea, yo creo que puede ser un sueño, ¿no? Sí, eso ya te digo que será como cuando vi a los personajes, cuando me los presentó Pifa, lo del sábado va a ser muy chulo. Cuando viste por primera vez este libro, ya maquetado, porque la historia es verdad que tú la vives, tú la creas, los bocetos de todas las ilustraciones las conoces, pero una vez que se tiene en las manos un libro así, un libro de creación propia, ¿qué sentiste? Un sueño hecho realidad, que al final lo ves hecho realidad. Y además muy satisfecho, porque además no ha sido autoeditado. Lo hicimos a través de una campaña de crowdfunding también, con lo cual me he comido todo el trabajo. Pues más satisfacción todavía. Claro, al final es más satisfactorio propio porque al final tú has hecho todo, ¿no? Prácticamente. Sí, todo. ¿Y dónde lo podemos comprar? Cuéntanoslo para ayudarte también. Ahora mismo solo a través de mi página web, de las redes sociales, si nos sigue la gente del Bosque de Lí, que nos siga en redes, y a través de la página web. Y la librería de Semuret también tiene. Esta chica como Judith también los tiene, sí. ¿Y habrá continuación? ¿Este puede ser el punto de partida de muchos más? No lo sé, la gente ya me lo ha dicho, sí. Puede ser, sí. ¿Se cierra la historia o puede continuar? Hay muchos protagonistas. No se cierra, queda abierta, sí. O sea que podría continuar. Si va bien, quién sabe si puede haber más ediciones, ¿no? Y un viaje mucho más largo. Pudiera ser, sí. A ver qué nos depara. ¿Por qué tenemos que leer esta historia? A ver, porque es una historia para crear, sobre todo para crear conciencia ecológica, pero conciencia ecológica de verdad, no la que nos quieren vender ahora de arrancar árboles para plantar chatarra en el monte, no, conciencia ecológica de verdad. Y luego lo segundo es una historia muy personal que para el que lo lea, bueno, pues ya no puedo desvelar tampoco de gran cosa, pero le va a encantar. ¿Esa historia personal nos ayudará a conocer un poquito más al autor? Sí. En cierta manera, sí, ¿no? Sí, al final ya te he dicho que es un poco una storytelling. Qué bonito. Pues muchísimas gracias, que sea todo un éxito, que este sábado esa representación teatral sea, yo creo, un momento para enmudecer a todo el pueblo, también al propio autor, a la familia del autor y sobre todo también que tenga muchísima continuidad, que al final los cuentos infantiles muchas veces decimos que son para los pequeños, pero no, todos disfrutamos con ellos, así que sea el primero de muchos. A todos los adultos que lo han leído le ha encantado, o sea que muchísimas gracias a vosotros. Gracias, que haya muchos más. Venga, gracias. Muchas gracias y ahora vamos a irnos un momentín a unos consejos publicitarios, pero volvemos porque, como decimos, hay muchas cosas que contar en nuestro 8 Magazine y muy poco tiempo, así que unos consejos publicitarios y volvemos.
Pues vamos a seguir nuestro programa con un toque cultural, y es que Little Opera se ha convertido ya en todo un referente aquí en Zamora musical de todas las actividades que tenemos a lo largo del año, y también una manera de acercar también el mundo de la ópera también a los zamoranos, que es algo muy agradecido siempre. Y vamos a hablar también, porque precisamente nos encanta cuando nuestros propios embajadores, nuestros zamoranos, pues triunfan en este tipo de disciplinas, y es el caso del que vamos a hablar en el día de hoy. Va a estar aquí en Zamora, va a estar en su tierra patria también para, bueno, pues para actuar, y estamos hablando de Mauro Pedrero. Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por traerme. Nada, muy bien, estupendamente. ¿Estás contento? Estoy muy contento, la verdad. Cuando vas a actuar en Little Opera en Mozart, en el duelo, que es en el duelo. Mozart contra Salieri, que es, vamos... el domingo. Es rivalidad de, vamos, de toda la vida, ¿no? Sí, he de decir que, y es curioso esto, porque, claro, cuando tú te documentas sobre la ópera que vas a interpretar, te das cuenta y aprendes cosas que siempre se han dado por hechas en lo que puede ser la sociedad, y tanto el duelo como tal, rivalidad no sana entre Salieri y Mozart, realmente nunca se dio. Sí que es verdad que había, pues bueno, en la época en la que vivieron ellos, pues todos los músicos querían un puesto privilegiado. En este caso el puesto privilegiado lo tenía Salieri, que era el maestro de capilla de la corte de José II. Y claro, en Austria, ¿no? ¿Es? Imperio germánico, sí. Imperio germánico, sí. Entonces, pues todos los músicos de esa época, estando en Viena, querían optar a ese puesto. Mozart no era menos. Entonces, claro, la persona que ostentaba ese puesto era Salieri. Entonces, pues todo el mundo, pues sí, tenías tus rencillas y demás, pero la rivalidad como tal no era. Sí que es verdad que de lo que estamos hablando, que es el duelo y qué es lo que se va a representar, que se le ha dado el nombre del duelo, en la época no se llamaba el duelo, fue un hecho que sí que sucedió en la vida real, que fue propuesto, vamos, estas dos óperas fueron encargadas por José II, se estrenaron el 7 de febrero de 1786 en el Palacio de Schönbrunn, en el Palacio Imperial de Viena, y era un sitio en el que, pues como he dicho, José II encargó estas dos óperas, y en un mismo día se representaron las dos, se estrenaron las dos. En un lado del Palacio de Naranjos, que era el Palacio de Naranjos, que era donde muchas veces hacían banquetes, cócteles y demás, y alguna actividad, pues en este sitio, en un lado se estrenó Mozart y acto seguido se estrenó la ópera de Salieri. Que es algo, vamos, que imagino que inédito hasta el momento, y por lo que precisamente igual luego se ha capitalizado, ¿no? en esta rivalidad, en el duelo que se ha hecho, sí. se ha creado esta narrativa. Esta narrativa se ha creado primero por la película de Amadeus, sí, que es la que de 1984. Sí, ahí se llama fatal. Ahí es terrible, ahí es terrible. Luego también Rimsky-Korsakov hizo una ópera que se llama Mozart contra Salieri, más o menos creo que el título era así, que tampoco, no era una relación muy sana. Pero en la vida real, como he dicho, no era otra cosa. ¿Cuál es tu parte en este duelo? En este duelo, yo actúo en Mozart, y mi parte es de uno de los personajes que lleva básicamente la trama. Es un personaje que es más actor casi que cantante. Mi personaje, de hecho, solo canta al final. Y es un personaje que se llama Señor Buff. Es un personaje bufo, pero es un personaje muy interesado, es un personaje muy divertido, porque es la típica persona que te vende motos, que tiene mucha ambición, pero sin que él lo sepa, luego no vale para mucho. O sea, el hombre intenta conseguir las cosas, pero luego no tiene mucho talento. Un poco canalla, entiendo. Es un poco, sí, le gusta llevar los hilos, manejar la trama. En este sentido también me estabas contando que casi todo es actuación. No, perdón, que lo he explicado mal. Hay una diferencia entre la ópera de Mozart y la ópera de Salieri. La ópera de Mozart es originalmente un Singspiel que intercala, es lo más parecido a la zarzuela, pero en la parte en lo que corresponde a Alemania, a la ópera alemana, que es texto hablado en alemán y intercala con números musicales. El empresario de Mozart, en este caso, evidentemente, como estamos dirigiéndonos a un público en castellano y tiene mucho texto, se ha hecho una traducción buenísima, con una trama estupenda también, pero los textos son en castellano, para que sea todo mucho más ameno. Además, la mayoría de los cantantes sí que conocemos la fonética alemana, cantamos en alemán, pero lo que es hablar alemán,
yo creo que prácticamente ninguno. Entonces, pues eso, básicamente. Claro, es una manera, quiero decir, de que conozcamos mejor también la trama, ¿no? Conozcamos mejor la trama. Y sí, lo que te estaba diciendo, que no te contesto la pregunta, perdóname, es que la diferencia entre la ópera de Mozart y la ópera de Salieri es que la ópera de Salieri no tiene texto hablado, tiene mucho recitativo, que es la parte, lo que en ópera, digamos que es como el texto cantado, el texto hablado, y luego sí tiene números, arias, tiene dúos y demás. En el caso de Mozart nos encontramos con texto, aria, texto, aria, texto, trío y luego el número final, que es un cuarteto, que es ya donde canto yo. O sea, va intercalando el texto con la música. En este sentido, claro, muchas veces pensamos en la ópera y siempre vemos la imagen pues, del sujeto en este sentido cantando. Sí. Es una manera también en este sentido, rompiendo una lanza en cuanto a tu colectivo, de todas las competencias que hay que tener más allá, aparte de la voz. Porque quiero decir, independientemente, e incluso mientras estás cantando, también, pues, la cara, pues, estás actuando, ¿no? Un cantante a día de hoy, como lo decimos en la profesión, es un artista 360 grados. ¿Por qué? Porque tú, como bien has dicho, no solo estás cantando, estás actuando. Tienes que saber idiomas, porque nosotros, vale, ahora mismo los textos los decimos en castellano, lo contamos en castellano, pero la música va en alemán. O sea, un cantante tiene que saber alemán, francés, italiano, inglés. También depende del repertorio en el que esté especializado. Luego cada uno nos especializamos en un repertorio concreto. Pero sí, luego hay que ser actor, por supuesto. O sea, al final, cuando estás cantando una ópera, no solo estás cantando, estás actuando. Tienes que tener dominio de los movimientos, de todo. Hay que saber. Me dice que estás especial, pero tú tienes bastante repertorio, más allá de... Sí, tienes un abanico bastante grande. Estoy viendo aquí, por ejemplo, como sonar en la Bohème, en Carmen creo que también había visto como Escamillo, Ceprano en Rigoletto. Sí, o sea, al final, digamos que un cantante, por lo general, no siempre, pero sobre todo en países donde no hay tanta especialización en el repertorio, todos los personajes que acabas de decir son personajes de óperas grandes, como yo, por ejemplo, he cantado, digamos, lo que se llaman óperas de repertorio, que son la Bohème, Rigoletto, Tosca, Carmen. O sea, al final tienes que, cada persona y cada cantante tiene que tener su propio repertorio. Yo, por ejemplo, soy bajo barítono y por ser bajo barítono o bajo no voy a cantar todo el repertorio que hay para bajo. De hecho, hay personajes y hay papeles que yo no voy a cantar en la vida porque mi voz no está hecho para eso. Te quería preguntar también, ahora que saques el tema de bajo barítono, ¿hace falta para todas las óperas, para todos los números, siempre hace falta un tenor, una soprano? O cada uno tiene su repertorio? Porque quiero decir, en este sentido también te limita, porque tú solamente vas a poder cantar una serie de... Yo nunca voy a poder papeles. cantar un personaje tenor. Y en respuesta a tu pregunta, no siempre. Todo depende, hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros cuando pensamos que los compositores componen una ópera, componen un tenor genérico. No componen para un tenor genérico. Siempre se ha compuesto para personas en concreto. De hecho, hay compositores, hay compositores que tenían sus cantantes fetiche. Entonces, siempre recurrían, quiero componer la flauta mágica de Mozart, ahora que estamos hablando de Mozart. Y Mozart tenía una soprano, o conocía una soprano que decía, pues me interesa trabajar con esta persona, y componía en base a las necesidades vocales de esa persona. Y es curioso porque muchas veces cuando... La historia se repite siempre, ¿no? Para todo. Y yo lo digo en mi caso porque creo que es más fácil de explicar y para que el público lo entienda. Cuando yo tengo que buscar un repertorio, muchas veces que yo sé que un cantante del pasado me funciona su escritura, me funciona su tesitura, entonces me pongo a ver las óperas que cantó y generalmente siempre coincide que las óperas que cantó esa persona a mí me funcionan, porque la tipología vocal es muy parecida a lo que era. Pero eso con otros instrumentos no pasa, claro. O sea, eso ya... Cuando quiero decir, cuando estás componiendo para un piano, estás pensando de una manera genérica. Claro. Es un poco también, en este sentido, pues el atractivo que tiene muchas veces la voz, ¿no? Que cada uno tiene la suya, cada uno tiene su timbre y que es única, ¿no? Es única. Y es curioso con lo del, por ejemplo, el piano, siempre los músicos intentamos buscar un camino, ¿no? Y hay cosas que no te explicas en un momento, pero que si te pones a analizar, las empiezas a entender. ¿Por qué un pianista, si es zurdo, le funciona mejor un compositor concreto?
A lo mejor es que ese pianista era zurdo. Sí, claro. Claro, entonces la forma de... Todos los músicos tenemos que encontrar nuestro camino y nuestras virtudes y saber cuáles son nuestros defectos para trabajar las dos cosas, tanto las virtudes como los defectos. Entonces es muy importante en nuestra carrera saber cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles para seguir. Bueno, Mauro, ahora que vamos a intentar también hablar un poco en general, también para empezar lo que tienes encima de la mesa en estos momentos, no sé, ahora el verano normalmente siempre decimos que para el mundo de la música es muy rico, hay muchísimas actuaciones en general. ¿Qué tienes tú encima de la mesa también, tanto a corto como a medio e incluso largo plazo? Pues a corto plazo lo que tengo es el Festival de Little Opera, que hace 10 años, y además para mí es un orgullo inmenso poder actuar dentro de una producción operística en Zamora, en mi ciudad, porque además en el teatro principal que he tocado, y digo tocar porque estuve 15 años en la banda de música de Zamora. Ha sido percusión, ¿no? Percusión, yo estuve percusión, entonces es mi casa. O sea, cantar en mi casa, tanto por Zamora como en el teatro principal, con todos los trabajadores del principal, a los cuales saludo porque son maravillosos, para mí es un privilegio. Y espera, déjame que interrumpa, porque ahora que has dicho lo de la percusión, también rompo una lanza, porque muchas veces la gente piensa, bueno, es cantante de ópera, entonces ya él es música clásica. No, ahora ha sido también batería de Green Blues. Soy batería de rock, has tocado todos los palos en este sentido, o sea, que quiero decir, porque muchas veces se pone la etiqueta muy fácilmente. Y sigo tocando, Y sigo tocando con la Milker Band, con Miguel Icacia, con pequeño rock and roll. Ya es un hobby completamente, no es mi profesión es cantar. Pero sí, o sea, los cantantes, y yo creo que cualquier persona en general, no puede focalizar 100% sobre una cosa, porque si no nos volveríamos locos. Entonces, para mí, por ejemplo, la batería es una distracción buenísima para todo lo demás de la vida. Y perdón, te había interrumpido, hablando, pues ya hemos hablado de, y lo que he comentado al principio, además, que es que siempre para todos los zamoranos que triunfáis en alguna disciplina, cuando llegáis a Zamora y actuáis aquí, que siempre es especial para vosotros, eso en cuanto a corto plazo, ¿qué tenemos más en el horizonte? En el horizonte tenemos la reposición de una ópera que hice, de Rossini, El Barbero de Sevilla, que cuando yo trabajé en esta ópera para público, para jóvenes y para niños, era una producción del Real Teatro de Retiro con el Teatro de la Maestranza y se vuelve a reponer otra vez, más o menos por octubre, noviembre, va a haber como entre 15 y 20 fechas, o sea que muy bien. Luego tengo conciertos a nivel privado con mi pareja, que también es cantante, Candela Pumares, soprano, estupenda y maravillosa. Y quiero hacer un inciso en esto porque para mí es maravilloso, o sea, los cantantes siempre estamos sobre todo haciendo producciones y demás, pero hacer conciertos es otra, también hacemos muchos conciertos y hacerlos pues con tu pareja pues para mí es maravilloso. Efectivamente. Es otra cosa. Y muy bonito y muy bonita también la manera de contarlo y además maravilloso como lo has dicho. Mauro, muchas gracias, que se nos ha acabado el tiempo. ¿No? Gracias a vosotros. Y muchas gracias por tenernos aquí, por compartir. Y lo digo ya como siempre, como músico zamorano también que eres, muchas gracias por al final contribuir al legado musical que tiene la provincia de Zamora de una o de otra. Un orgullo, siempre. Nosotros nos vamos a ir un momentín, tenemos muchas cosas todavía de las que hablar en nuestro programa, todavía tenemos cosas que tocar, para los que tocar más allá del mundo de la cultura, así que lo que vamos a hacer es irnos un momentín ahora a publicidad y volvemos con más contenidos porque tenemos más cosas que contaros aquí en la 8 Zamora, unos consejos publicitarios muy cortitos y ya estamos aquí de vuelta. Y ahora ya sí que sí, vamos a meternos de lleno con ese Camino de Santiago. Como decimos, mañana es el Día del Apóstol y vamos a celebrarlo como Dios manda. Vamos a irnos directamente a uno de esos albergues por los que pasan los 5 caminos de Santiago que pasan por la provincia de Zamora, 5 en total. Así que hemos hablado, ayer nos hemos acercado por la tarde, como decimos, al albergue de peregrinos de Tábara para hablar con el presidente de la Asociación de Caminos de Santiago de Zamora. Así que vámonos hacia allí, hasta Tábara.
Sobre estas fechas celebramos el 25 de julio, que es el Día del Apóstol, el Día de Santiago Apóstol, y precisamente por eso queremos conocer un poco sobre la actualidad de los Caminos de Santiago, y nos hemos venido hasta el albergue de peregrinos que hay en Tábara, y ahí está el presidente de los Caminos de Zamora, que es José Almeida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Muy bien, buenas tardes. Bueno, fecha especial, ¿no? Es el momento del año para vosotros, por decirlo de alguna manera. Vamos, un momento más representativo del Camino de Santiago, ¿no? No, no creas, para el peregrino no. Normalmente la fecha del 25 es un hito llegar a Santiago para aquellos que quieren llegar el Día del Santo. Pero el verdadero peregrino normalmente suele huir de esas fechas, porque el día 25 en Santiago todo importa menos el peregrino. Como anécdota, yo cuando hice este camino hace ya 20 años, según iba haciendo, yo salí desde Sevilla, según llegaba por esta zona, por Zamora, fui haciendo un poco la previsión de qué día llegaría a Santiago, planificando las etapas, y vi que llegaba el 25 de julio. Y lo que hice fue una etapa, dividirla en dos para llegar al 26. Para llegar al 26, para intentar evitar el día. Porque para el peregrino, desgraciadamente, es el día que menos pinta en Santiago. La idea, ¿y por qué puede ser eso? ¿Por qué dices que es el día que el peregrino importa menos a Pues Santiago? porque son todos actos institucionales, actos oficiales. Entonces, la presencia del peregrino con las mochilas, que llegue sudado a la plaza del Obradoiro, es una visión un poco molesta. Entonces, ese día tiene que quedar todo bonito, todo muy bien, y el peregrino, que es el que da esencia a la peregrinación y a Santiago, pues parece que no es bien recibido, no es bien atendido, y de alguna forma ese día pues estorba en Santiago. Bueno, en cualquier caso, para el peregrino lo importante es eso, llegar a Santiago, llegar bien y que sea una auténtica experiencia. Y bueno, tú que has hecho Camino de Santiago, ¿cómo nos describirías a toda la gente que nos esté viendo y que en casa que pueda estar pensando, oye, pues yo igual en el futuro me interesa hacer el Camino de Santiago? ¿Cómo le describirías la experiencia en general, independientemente de cómo se haga, claro? Al que piense alguna vez hacer el Camino de Santiago, que lo haga. Cuando le llegue el momento, que lo haga. El Camino de Santiago no deja de ser un viaje interior a uno mismo. O sea, al final lo que acaba haciendo el peregrino es conociéndose mejor a sí mismo. El Camino de Santiago es compartir, es una experiencia única. Alguno lo definía como la última aventura que hay en la Europa del siglo pasado. Y evidentemente es una aventura, porque adentrarte por tierras desconocidas, el compartir el sitio al que llegas, el albergue al que llegas, con personas que igual hasta ese día no conocías, son experiencias muy gratificantes. Aseguraban que Goethe en su día dijo que Europa se había construido a través del Camino de Santiago. Es una cita que se le atribuye, que queda muy bien, pero nunca la dijo, aunque es verdad. Europa se ha construido a través del Camino de Santiago porque el intercambio económico es muy importante. Los pueblos por los que va pasando los peregrinos generan riqueza. El peregrino genera riqueza a los lugares que llega. Pero hay un valor todavía más importante que para mí, yo lo considero que es lo más importante que tiene el camino, que es ese intercambio, esa aportación cultural que va dejando un peregrino coreano, un peregrino australiano, un peregrino canadiense, que va dejando en los lugares por los que llega. Ese intercambio cultural es para mí el valor que tiene el camino. Yo siempre digo muchas veces que en estos pequeños pueblos de Zamora, en los que tenemos una población excesivamente envejecida, el hecho de que un señor de 80, 90 años o una señora de 80 o 90 años vea a un peregrino o una peregrina coreano, japonés, australiano y se pare a hablar con él, eso es un enriquecimiento estupendo. Hablan diferentes idiomas, seguramente en el intercambio de palabras no se comprenden perfectamente, pero se entienden.
Y entonces esa riqueza para la peregrina o el peregrino y para la persona que ha estado hablando con ellos, eso tiene un valor increíble. Claro, el intercambio cultural que requiere pues, bueno, también para esas, sobre todo entiendo en localidades como la que nos encontramos ahora, como decimos en Tábara, pues que pasen por aquí peregrinos, que hablen, que compartan pues, sus vivencias, su cultura, pues entiendo que eso también pues, es un enriquecimiento mutuo. Yo iría incluso a poblaciones más pequeñas, porque Tábara, por ejemplo, es un pueblo grande, es una población importante dentro de las que hay en Zamora, pero hay pueblos de 60 habitantes, de 50 habitantes, que ahí es muy difícil que llegue un turista, porque a Tábara pueden venir a ver los beatos de Tábara, el escritorium que hay en el antiguo monasterio, y entonces la gente está acostumbrada a ver pasar gente, a ver pasar turistas, a ver pasar gente que se para y visita el pueblo. Pero imagínate esas pequeñas poblaciones que nunca va a llegar un turista. Yo siempre digo que el gran patrimonio que tiene Zamora son los 5 caminos que tiene. 5 caminos que recorren 1/3 de las poblaciones. Si en Zamora hay 300 poblaciones, los caminos pasan por aproximadamente 100. Entonces son pueblos, la mayoría de ellos, a los que nunca va a llegar un turista, pero sí llegan los peregrinos. Y el peregrino, lo bueno que tiene es que va compartiendo con la gente que le sigue, va compartiendo lo que va haciendo. Entonces, un pequeño pueblo como Vivinera, como Palazuelos, que son poblaciones a las que generalmente se pasa de largo, el hecho de que pase un peregrino, que vea lo que hay allí, que lo escriba, saque fotos y lo comparta con Facebook, con Canadá, con Australia o con Japón, pone al pueblo en el mapa. Entonces tenemos al peregrino como el mejor embajador, que tenemos que aprovecharlo. Y en este sentido sí que has dicho antes que la mayor riqueza que deja pues es la cultural, ese intercambio también en este sentido como embajador, pero también hay un impacto económico directo, ¿no? Sí. Por parte del peregrino. Sí, mira, nosotros, la asociación, nació hace 10 años. Uno de los proyectos que enseguida tuvimos claro que teníamos que desarrollar era desarrollar el Camino Zamorano-Portugués. El Camino Zamorano-Portugués tiene un problema en la primera etapa, que es el albergue de Almendra. El año próximo esperamos que esté ya operativo, pero ese camino discurre por 2 comarcas de Zamora, la comarca de Alba y la comarca de Aliste, que están en riesgo de desierto poblacional. Normalmente el desierto poblacional se calcula cuando hay 8, me parece que son 8,5 habitantes por kilómetro cuadrado. En esas comarcas el ratio está en los 6 habitantes kilómetro cuadrado, entonces están en una situación muy complicada. El hecho de que consigamos que ese camino repunte y de los 50 peregrinos que hay actualmente al año que lo recorren, pasemos a 700, 800, que será la cifra que se manejará cuando el albergue de Almendra esté operativo, para un pequeño pueblo que tiene un bar, que está mal viviendo con la poca gente que tiene allí, el hecho de que pasen 800 peregrinos al año va a animar al del bar para seguir aguantando. Igual incluso se abre algún negocio, entonces eso sería estupendo porque la riqueza que generan lógicamente sí es importante. Eso en cuanto, como lo decimos, a la parte tangible, pero bueno, ahora que me estabas hablando de los 5 caminos que pasan por la provincia de Zamora, que pasan por 1/3, que es impresionante, de todas las poblaciones que tenemos a lo largo de Zamora, no sé si en cuanto a municipios o en cuanto a localidades, pero ¿cuáles son estos, si nos puedes describir un poco cómo son estos 5 caminos, porque cada uno será una experiencia completamente distinta y bueno, somos los primeros que creemos en el potencial que tiene la provincia de Zamora desde el punto de vista, pues eso, turístico, natural, de patrimonio, pero cada camino, pues eso, tendrá sus propias riquezas, ¿no? Por supuesto, y los peregrinos que la recorren también son muy diferentes. Mira, en Zamora contamos con 5 caminos que son 3 de ellos históricos y 2 tradicionales. La denominación de histórico tradicional viene definida por una determinación que hay a través de la Junta de Castilla y León. Entonces, los 2 caminos que tenemos tradicionales, uno es el Camino del Levante. El Camino del Levante sale desde Valencia y llega a Zamora a través de Castro Nuño, entra en Toro, y en Toro enlaza por la parte sur del Duero, llega hasta Zamora.
En Zamora ya termina y enlaza con la Vía de la Plata. El otro camino tradicional es el Camino del Sureste, que a través de Mota del Marqués entra en Zamora por Villalpando. De Villalpando va a Benavente y allí en Benavente enlaza con la Vía de la Plata. Luego está la Vía de la Plata, que es el camino tradicional, el más conocido de todos, que este normalmente viene desde Sevilla, antiguamente era desde Mérida, pero ya tradicionalmente los peregrinos suelen comenzarlo en Sevilla, y la Vía de la Plata entra por el sur de Zamora, por el Cubo del Vino, y sale hacia La Bañeza por Benavente. Luego tenemos el camino zamorano-portugués, que es un camino nuestro, además lleva el nombre de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Ese camino nace en Zamora. Nace en Zamora porque antiguamente la gente, los peregrinos que recorrían el camino Sanabrés, en la época de invierno, Sanabria se cubría de nieve, era impracticable. Entonces, ¿qué hacían los peregrinos? Al llegar a Zamora iban por Alcañices, Alcañices-Braganza, Braganza enlazaban en Berín con el camino Sanabrés, y ese es otro de los caminos históricos que tenemos, que además tiene una particularidad importante. Es un camino que se puede hacer en 15 días, recorre 2 países, pasa por 3 o 4 parques naturales. Es una maravilla de camino, con una riqueza cultural, con una riqueza paisajística increíble. Y luego está el camino en el que nos encontramos, que es el camino Sanabrés. Normalmente los peregrinos que venían de Sevilla, al llegar a Granja de Moreruela, optaban por seguir hasta Astorga y enlazar con el camino francés, o en Granja se desviaban, iban por Puebla de Sanabria y a través de Orense llegaban a Santiago. Esos son los 5 caminos históricos y tradicionales que tenemos en la provincia. ¿Y de qué puntos suelen venir? Pues, dependiendo, obviamente, del propio país, de dónde salga, pues por ahí también será la procedencia muchas veces de los peregrinos, pero sobre todo cuando hablamos de nacionalidades, ¿qué nacionalidades apuestan más por venir por los caminos que pasan por la provincia de Zamora? Bueno, aparte de España, España ha sido siempre el lugar que más peregrinos ha aportado, aunque va cambiando la tendencia. Al principio, cuando yo llegué aquí hace 11 años, normalmente eran 50% españoles, 50% extranjeros. En estos momentos ya los extranjeros son un 65%, según los datos del último año. ¿Aquí en Zamora estamos hablando? Por Zamora, sí. En la Vía de la Plata, de todos los peregrinos que llegan a Santiago, igual hablamos un poco de lo que es la peregrinación que tenemos en Zamora. Los primeros datos que se tienen de peregrinos a través de la oficina del peregrino en Santiago de Compostela son del año 2004. En el año 2004 la Vía de la Plata estaba considerado el tercer camino en importancia y el camino de futuro. Más o menos lo recorrían unos 10.000 peregrinos, llegaban a Santiago a través de este camino, y de esos 10.000 peregrinos, 5.000 aproximadamente pasaban por Zamora. Estamos hablando de datos de hace 20 años que la peregrinación llegaban a Santiago algo menos de 100.000 peregrinos. En estos momentos la peregrinación a Santiago llegan 500.000, con lo cual se ha multiplicado por 5. Sin embargo, la Vía de la Plata sigue manteniendo los 10.000 peregrinos que antiguamente pasaban por aquí. ¿Qué quiere decir? Que nos hemos estancado. Del tercer lugar que ocupábamos en el 2004, estamos actualmente en el 7º, 8º lugar. Y del 5,3% de influencia que teníamos en la peregrinación, estamos ahora en el 1,8%. Entonces, esos son un poco los datos genéricos de nuestros caminos. En cuanto a la procedencia, también ha variado sustancialmente porque cada vez hay más peregrinos extranjeros. De ese 65% de los peregrinos que pasan por Zamora, el número mayor suele ser de peregrinos de Francia, Italia y Alemania. Alemania, Francia, Italia, depende de los años, hay unos años que es un país, otros otro. Esos aproximadamente representan el 11% de la peregrinación, de todos los que pasan por aquí, por el albergue. Y luego, en cuanto a la procedencia, pues al final de año tenemos peregrinos de unos 60 países. Países tan extraños como Filipinas, como Croacia,
Perú, viene de todo el mundo, gente de todo el mundo. 60 países es mucha, incluso África, Asia, de todos los sitios. Que en este sentido cada vez más, ¿no? Cada vez más internacional, entiendo que es el Camino de Santiago en general, me refiero. Sí, está cambiando la tendencia. Ya el camino es la última aventura, como decíamos antes, que había en el siglo XX y todavía en los principios de este siglo también puede representar para mucha gente la última aventura. Y cada vez más peregrinos extranjeros lo están recorriendo el camino, porque hay que ver en este camino de la Vía de la Plata y el Sanabrés, ver a peregrinos con 80 años, incluso con 90 años, que se cogen una mochila, la cargan a la espalda y se van a la aventura. Eso es ver a gente que no quiere envejecer. Yo muchas veces hay peregrinos que me dicen, ya el último año porque soy muy mayor. Digo, ¿qué va? Tú eres un chaval. ¿Qué chaval de 30, 40, qué persona de 30, 40 años hace lo que tú estás haciendo? Eso es tener una mentalidad de vivir el día a día. Yo siempre veo que el peregrino lo que hace es vive el día a día intensamente y luego un poquito del día siguiente, pero no se preocupa por qué va a pasar dentro de 2 días. Y al final esa esencia de la peregrinación es lo que de alguna forma define el camino, porque los valores que va encontrando y la riqueza y sobre todo el compartir, o sea, ver a una persona hay anécdotas, en un albergue te ocurren muchas anécdotas. Claro, habréis visto de todo, ¿no? Sí, muchas, pero hay algunas que te llaman la atención, algunas que te emocionan. Yo me acuerdo una vez que era una imagen que hace 30, 40 años era impensable. Era un señor de unos 70, casi 80 años, era americano, de Estados Unidos. Y ese día había llegado una pareja de peregrinos rusos con su hijo. Y tú sabes el abuelete, cómo estaba con el niño, como si fuera su nieto, aquello era conmovedor porque era una imagen que debido a la Guerra Fría, a las tensiones que había, casi era impensable. Sin embargo, en el albergue los veías, no sabías quién era cada uno y dices, mira, el abuelo con el nieto. Y bueno, escenas de esas te ocurren muchas. Claro, fijarse además en, pues precisamente que muchas veces pues, el ser humano que nos representa siempre, pues conocer un poco que cómo somos tan distintos y tan iguales en ese sentido a la vez. Sí, porque al final yo siempre digo que dentro yo tengo muchos amigos peregrinos que ideológicamente están en las antítesis, o sea, los ves en situaciones normales nunca tendrían una relación. Sin embargo, hay algo que les une, que es el camino. Porque el camino te libera de todas esas prejuicios que nos vamos creando. Yo siempre digo que la esencia que en su día Carlos Marx escribió en su famosa tesis sobre lo que fue el comunismo posterior, donde realmente se encuentra presente todos los días es en el Camino de Santiago. En el Camino tú puedes ir a Zamora y vas al parador y te imaginas qué tipo de persona es la que entra en el parador. El nivel que tiene, la posición, el estatus que tiene. Vas a un hotel o una pensión más humilde y ves a entrar a una persona y te imaginas más o menos, siempre hay excepciones, pero normalmente viene a ser un poco así. En el camino, el peregrino puede venir el director de una gran multinacional y el botones o el empleado o el chofer de esa gran multinacional y pueden venir caminando juntos siempre y cuando no sepan en qué trabaja cada uno. Porque para ellos el camino representa lo mismo, hacen el mismo esfuerzo, duermen en los mismos sitios, comparten lo que tienen. En alguna ocasión aquí en el albergue ha habido, cuando se hace la cena comunitaria, ha habido alguno que dice, bueno, llevamos ya, que viene igual, se juntan un grupo de 6 o 8 peregrinos, y dice uno, oye, que llevamos mucho tiempo y no sabemos a qué nos dedicamos cada uno, de dónde venimos, qué es lo que hacemos habitualmente. Y eso es malo. Yo me acuerdo que en varias ocasiones, si no lo dice nadie, lo digo yo, digo, mira, aquí todos sois peregrinos, porque en el momento que se empieza a saber, puede ir un sindicalista con un empresario y no hay ningún problema. No se han enterado. Claro, mientras ellos van haciendo lo mismo, les une el camino y ideológicamente gente de un extremo y del otro
que yo tengo buenos amigos que además cuando están en el camino estupendamente, en un ambiente normal de la vida difícilmente les ves ir a tomar un vino juntos. Qué bonito también, sí, no en este sentido. Son historias increíbles las que aporta el camino. ¿Cuántos, ahora que estamos por aquí en Tábara y antes estábamos comentando fuera de cámara, que me ha sorprendido de hecho, porque decimos, pues bueno, ahora será el momento que estamos cerca del 25 de julio y sin embargo me decías que aquí precisamente no es el momento de mayor intensidad y de mayor movimiento de peregrinos. ¿Cuántos hasta ahora habremos tenido en este año 2025? Y en general también cuéntanos cuál es la época en la que sí que tenemos una mayor actividad. Mira, por aquí por Zamora yo calculo, no hay cifras exactas porque eso nadie las tiene. Normalmente las cifras más aproximadas son las que maneja la Catedral de Santiago, que cuando el peregrino llega va a recoger la Compostela y entonces allí, para darle la acreditación de la Compostela, tiene que cumplimentar una serie de datos y entonces ellos registran desde dónde vienen y demás. Por lo que es la Vía de la Plata, llegan a Santiago, como he dicho, no llegan a los 10.000 peregrinos año, y por Zamora yo calculo que pasan unos 5.000 peregrinos año. Porque hay muchos peregrinos que lo que hacen es, para obtener la Compostela, hacen los 100 últimos kilómetros y eso parten desde Orense y de Orense a Santiago son más o menos 100 kilómetros. Los que llegan aquí al albergue de los Beatos de Tábara, que los tengo controlados todos los años, yo por Zamora calculo que vienen a ser unos 5.000 peregrinos año los que pasan, que eso es la cifra que viene siendo desde hace mucho tiempo. En cuanto a las fechas, hay meses que la peregrinación se ralentiza de una forma increíble, como es diciembre, enero y febrero. Son meses que hace mucho frío, la climatología es adversa, los días son muy cortos y entonces esas fechas hay muy pocos peregrinos. Luego ya llega abril y mayo la peregrinación se dispara. No tenemos capacidad para absorberla, o sea, ahora estamos haciendo un proyecto, unos estudios para dinamizar los caminos, pero si no somos capaces de acoger a los que llegan, difícilmente podremos dar un servicio. Abril y mayo absorben más o menos, en Zamora se absorbe el 40% de la peregrinación. Luego julio y agosto suele bajar de una forma importante y en septiembre y octubre pueden pasar un 25%. Estamos tratando de cambiar esta tendencia, de hecho, tanto a la Diputación de Zamora como al Ayuntamiento de Zamora, que son los que normalmente van a ferias, tratamos de que en lugar de promocionar lo que son los caminos en Zamora, promocionen las ventajas que tiene hacer la peregrinación en Zamora en los meses de verano. Primero, Zamora, normalmente un peregrino que quiera hacer el camino, imaginaros un peregrino de Japón, de Australia o de Estados Unidos, tiene que desplazarse hasta Madrid y luego de Madrid buscar la conexión que tiene con Navarra, con Sevilla, lo cual le lleva un día para al día siguiente poder empezar a caminar. Un peregrino que llegue por la mañana a Madrid, en hora y media está en Zamora y puede ponerse a caminar por alguno de los 3 caminos que tenemos. Son caminos, tanto el mozárabe, el sanabrés, como la Vía de la Plata, como el zamorano portugués, son caminos que se pueden recorrer desde Zamora en 15 días y en julio y en agosto tenemos que vender que Zamora no es lo mismo que Andalucía o Extremadura. En Zamora, lo comentaba antes con una hospitalera que me había llamado, que viene ahora en agosto, dice, ¿hará mucho calor en agosto? Digo, pues por las noches hace falta igual una mantita. Dice, no fastidies, digo, sí. Entonces las temperaturas son frescas, lógicamente por el día hace mucho calor, pero luego por la noche refresca, con lo cual el poder descansar y dormir sin mucho agobio, pues es importante. En este sentido, pues bueno, ya para ir terminando, José, ¿qué retos nos quedan aquí para seguir promocionando este sentido, como estabas diciendo, los caminos y aumentar la afluencia de peregrinos que pasen por la provincia de Zamora, más allá, pues eso, de contarles la experiencia que es pasar por nuestra provincia?
Bueno, la experiencia que es importante porque tenemos algunos de los hitos que no hay en otros caminos. Aquí en Tábara está la primera imagen de Santiago en uno de los beatos que se hizo en el año 950. Santa Marta de Tera tiene el Santiago peregrino más antiguo. Pero en cuanto a los retos, lógicamente tenemos que tratar no de conseguir el porcentaje que teníamos hace 20 años, pero sí al menos incrementar la peregrinación y buscar que esos meses en los que la peregrinación está un poco parada se incremente. Como proyectos, como objetivos, hemos estado haciendo una revisión de todos los albergues. Sabemos los albergues que tienen deficiencias y cómo podemos solucionarlas. Eso tiene un informe la Diputación y es cuestión de ir convenciendo a los alcaldes para incrementar la capacidad en esos albergues, porque de nada sirve que un camino que no depende de un ayuntamiento, sino depende de la cadena de ayuntamientos que el peregrino va recorriendo. Si al final se encuentra con puntos negros, no vamos a adelantar nada, porque la mala... Claro, mira, en abril y mayo en Tábara puede haber entre el albergue privado, el hostal y el albergue municipal, puede haber 50 peregrinos. Al día siguiente llegan a Santa Marta y solamente tienen 13 plazas. Hay que buscar cómo incrementar ese número de plazas, porque si no se crea un problema importante y luego una mala imagen también importante. Entonces, en estos momentos que la Diputación y la Junta de Castilla y León, después de 10 años, han tenido a bien aceptar algunas de las propuestas, de las demandas que venimos haciendo, yo creo que dentro de año y medio, en el 2027, va a ser el próximo año santo compostelano. Entonces es un punto importante y tiene que ser un punto de inflexión para los caminos en Zamora. Va a haber varios eventos que yo creo que van a potenciar que eso de alguna forma tratemos de cambiar esta tendencia que hemos tenido durante 20 años. El primero de ellos va a ser el 25 de octubre. Nuestra asociación, que este año cumple 10 años, va a hacer unas jornadas en Zamora, en el Ramos Carrión, que va a traer a la gente más relevante que hay en estos momentos del camino. Os lo anunciaremos previamente, ahora estamos haciendo los contactos, en principio está teniendo buena aceptación y van a ser unas jornadas en que se saque toda la problemática que hay y se busquen soluciones. Luego, a finales de este año, esperamos poder presentar un plan estratégico que trate de dinamizar todos los caminos, además de en Zamora, en toda la comunidad. Es un plan ambicioso que estamos haciendo con una empresa, una consultoría, y aportando datos desde el punto de vista de los que conocemos la situación del camino, y eso se presentará a finales de año. Y luego el año próximo será una realidad el albergue de Almendra del Pan, con lo cual destaparemos el camino zamorano-portugués, que va a ser una realidad y va a traer a muchos peregrinos. Y luego tenemos un proyecto también en estos momentos el Camino Sanabres tiene un punto negro en Puebla de Sanabria, no hay albergue desde hace 3 años. Entonces hemos hablado con el alcalde de Puebla y él es consciente de que hace falta tener un albergue municipal, y entonces bueno, pues hemos estado haciendo gestiones para hacer una petición a la Junta de Castilla y León. Creemos que va a tener acogida y aceptación, y el año que viene es posible que Puebla Sanabria cuente también con un albergue municipal de peregrinos. Con lo cual, si todo eso se confluye y los objetivos que perseguimos se cumplen, tendremos el año próximo, el 2026, como un punto de poner en marcha todos estos proyectos, y luego el año 2027, que es el próximo año santo, con tratar de revertir la tendencia de estos 20 años sería estupendo. Bueno, José, pues ha sido un placer para empezar el poder compartir, pues bueno, en estos días tan importantes, como decimos, al menos pues este 25 de julio, un momento para hablar de la situación de los caminos de Santiago, y ha sido muy enriquecedor, así que muchas gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Pues ya lo saben, es la situación que tiene el Camino de Santiago aquí a su paso por Zamora. Maravillosos esos 5 caminos que nos estaba comentando, y que todos tenemos que vivir en algún momento de nuestras vidas, pasar por estos caminos para
llegar a Santiago de Compostela. Pues con esto ha sido todo. Estos han sido los temas que hemos tratado en el 8 Magazine de hoy. Lo único que nos queda es desear que disfrutéis del resto de la tarde, del resto del día, y mañana nosotros volveremos con lo mejor que ha pasado a lo largo de la semana, también en nuestro 8 Magazine a partir de las 4 y 5 de la tarde. Hasta entonces, nada, que como decimos, que paséis buena tarde y que disfrutéis del verano y de todas las actividades que se pueden realizar durante todos estos días. Adiós.